Primera de Timoteo, capítulo 1. Esta carta viene de Pablo, un apóstol de Jesucristo designado por la autoridad de Dios, nuestro Salvador, y Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza. Esta carta la envió a Timoteo. Tú eres mi hijo por causa de tu fe en Dios. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando iba de camino a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso, para que pudieras hablar con los que enseñan falsas ideas y les insistieras en que dejaran de hacerlo. Ellos no deberían preocuparse por leyendas ni obsesionarse interminablemente en cuanto a linajes. Tales ideas solo conducen a debates sin sentido y no a una comprensión de Dios mediante la fe en Él. La razón por la que insisto en esto es para que podamos tener el amor que nace de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera en Dios. Algunos se han desviado de estas cosas y han terminado predicando cosas sin sentido. Tienen ambición por ser maestros de la ley, pero no tienen idea de lo que dicen ni de lo que anuncian con tanta vehemencia. Ahora bien, reconocemos que la ley es buena si las personas la usan de manera adecuada. También sabemos que la ley no se instituyó por causa de los que son justos, sino por causa de los que son rebeldes e ignoran la ley. Se aplica a personas que no sirven a Dios, que son pecadoras, que no respetan la santidad de las cosas y que son completamente profanos. Es para los que matan a padres y madres, para los asesinos, para los que son sexualmente inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que son falsos testigos, y para todo aquello que se oponga a las buenas enseñanzas que han sido determinadas por la maravillosa buena nueva de nuestro Dios bendito, y que Él me encomendó. Estoy tan agradecido con Cristo Jesús, nuestro Señor, por la fuerza que me ha dado, y porque me ha considerado fiel, designándome para trabajar para Él. Aunque yo solía insultar a Dios y perseguía y abusaba de su pueblo, Él me mostró misericordia por causa de mi ignorancia e incredulidad. Nuestro Señor, en su gracia, me llevó hasta la saciedad con la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Este es un dicho confiable que todos deberían aceptar. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Por esta razón se me mostró misericordia, pues ya que soy el peor pecador, Jesucristo pudo mostrar su paciencia infinita como ejemplo para aquellos que eligen creer en Él y obtener vida eterna. La honra y la gloria sean por siempre y para siempre, para el Rey eterno, el inmortal, invisible y único Dios. Amén. Estas son las instrucciones que quiero darte, Timoteo, mi hijo, siguiendo las profecías que te han traído hasta aquí, para que puedas pelear la buena batalla. Mantén tu fe en Dios y asegúrate de tener una conciencia limpia. Algunos no han querido hacerlo, y por eso su fe en Dios ha naufragado. Himeneo y Alexander son ejemplos de ello, y yo los he entregado a Satanás, para que aprendan a no dar una mala imagen de Dios. Hola queridos, bienvenidos a Reavivados por su palabra.
iniciamos la primera epístola o carta a Timoteo. Estas son cartas pastorales porque hablan de cómo conducir la iglesia, la organización, la selección de líderes y la enseñanza de la sana doctrina frente a las enseñanzas falsas que estaban surgiendo en aquel entonces, pero que también se aplican completamente en la actualidad. Se escribió por Pablo alrededor del año 63 a 66 después de Cristo, después de la primera encarcelación de Pablo en Roma. Fue dirigida a Timoteo, que era un joven líder y colaborador, muy cercano a Pablo, a quien él había dejado en Éfeso para supervisar la iglesia y enfrentar los problemas doctrinales. Vamos a ver qué podemos nosotros aprender para nuestra vida ahora en este capítulo. En primer lugar, la única doctrina segura es la palabra de Dios. Pablo estaba mencionando a Timoteo acerca de falsas doctrinas. Esto vemos en el en el versículo 3 y 4. Dice, en la parte final, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Estaban surgiendo problemas en las iglesias que Pablo había fundado, principalmente con doctrinas. Por ejemplo, en aquellos tiempos surgió aquellas doctrinas de la gnosis o la gnoseología y entre otras doctrinas. Y Pablo encarga a Timoteo a que retire estas falsas doctrinas que no son compatibles con la palabra de Dios. De la misma manera, ahora, únicamente es la palabra de Dios tu regla segura, tu doctrina segura. Nunca puedes dudar de que fallará. Sus principios son eternos. Sus dichos elevan la mente, las facultades. Los que siguen tienen una mejor familia, mejor relaciones con el esposo, la esposa, con los hijos, con las personas, con la iglesia. Tienen mejor salud, tienen una mejor perspectiva de la vida, tienen mejores condiciones de vida, porque siguen principios eternos que Dios dejó para el bienestar humano. Entonces, jamás puedes decir que al seguir la Biblia te vas a equivocar. Es absoluta su enseñanza. En segundo lugar, la ley permanece como nuestra regla de conducta. El verso 9 menciona, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Debemos de tener en cuenta, respecto a este versículo, que el propósito no es que el apóstol esté enseñando que el cristiano ya no está obligado a obedecer los 10 mandamientos. Jesús nunca vino a liberar a los hombres de la observancia de los mandamientos. Al contrario, vino a mostrarles la posibilidad de la obediencia y proporcionar el poder necesario que Él nos da para una victoria completa sobre el pecado. Pero la ley continúa condenando al que ha sido injustificado. Pero si has sido justificado, si has pedido perdón al Señor, la ley ya no te condena, pero permaneces guardando, obedeciendo, porque es nuestra norma de conducta, es nuestra regla de fe. Allí está lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer. Nunca veas la ley de Dios como un listado de prohibiciones, como algo que te quita la felicidad,
como un cerco de alambres puntiagudos que te daña. De ninguna manera. La ley de Dios son principios para la felicidad humana. El que sigue es más feliz, como mencioné hace un momento. El que sigue tiene vida plena, alcanza salvación no solamente para la eternidad, sino también alcanza plenitud en esta vida. Entonces, esa sea tu regla de conducta. En tercer lugar, da gracias a Dios por todo lo bueno que eres y tienes. Pablo, referente a su ministerio, dice en el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Luego menciona que él había sido blasfemo, que había perseguido a la iglesia. Es por su gracia que tienes todo lo bueno que tienes. Es por su gracia que eres lo que eres. Esas habilidades buenas que tienes es gracias a Dios. Esos talentos que tú tienes es gracias a Dios. Ese negocio que tienes, ese cargo que tienes, esa responsabilidad, ese trabajo, ese puesto laboral, esa profesión, esa carrera, etcétera. Cosas tangibles o intangibles son de Dios, por supuesto, todas las cosas buenas. Asimismo, las cosas que tienes. Si tienes una casa para vivir, es gracias a Dios. Si tienes pan para comer esta mañana, es gracias a Dios. Si tienes personas que te rodean, a quienes amas, es gracias a Dios. En fin, da gracias. A veces olvidamos dar gracias y solamente pedimos y pedimos y olvidamos que ya tenemos muchas cosas. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te falta nada. Parece que te falta, pero no te falta nada. En Cristo lo tienes todo. Y lo que va añadiéndose es gracias a Él. En cuarto lugar, la gracia de Cristo es abundante. Pablo sigue mencionando su ministerio y en el verso 4 dice, perdón, en el verso 14, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aunque Pablo fue perseguidor de la iglesia, eso puedes ver en el verso 13, fue injuriador, fue rebelde, etcétera. La gracia de Dios fue más grande. La gracia de Dios cubre todo pecado. La gracia de Dios es más grande que tus problemas. No hay nada imposible para el Señor Jesús. Las personas tal vez se cansan de ti. Tal vez tú mismo, tú misma te cansas de ti. Pero Dios no se cansa. Y qué bueno es así, porque es abundante su gracia. Puede salvarte, puede darte nuevas oportunidades. Puedes fallar una vez y otra, hasta que pierdes toda la esperanza en ti mismo, en ti misma. Pero la gracia de Cristo no se cansa, no tiene límite. Nadie puede decir, mi pecado es tan, pero tan grave que no puede ser perdonado. Dios puede perdonar a todos. La gracia de Cristo es demasiado abarcante. Él puede salvarte, Él puede liberarte. Ve hacia Cristo. Él conoce todo tu pasado. Por favor, nunca pienses que todo lo malo que has hecho es tan grave que no puedes ir a Cristo, que te da vergüenza ir a Jesús, que te da miedo, temor, hasta sientes de repente repulsión, asco de tus pecados. Cristo no. Tal vez tú o tal vez otras personas se decepcionaron de ti, pero Cristo no te puede dar
otra oportunidad. Y si aún resbalas, te puede dar otra y otra y otra. Nunca lo olvides. Es abundante la gracia. En quinto lugar, Cristo vino por nosotros. ¿Quiénes éramos? Los pecadores. El verso 15 sigue diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, o yo soy el peor, dice en la versión que leímos al inicio. Y yo podría decir, yo soy el segundo. Tú podrías decir, yo soy el tercero. Somos lo peor. Espiritualmente nos perdimos, estábamos acabados, sin esperanza. Humanamente no había más solución, pero Cristo Jesús hizo el milagro en ti. Yo me alegro cuando leo los comentarios de testimonios donde mencionan, estaban eh, lejos, sin esperanza, y la gracia de Cristo los transformó. A pesar que éramos pecadores, éramos malos, Él nos transformó, Él nos alcanzó. Ni siquiera fuimos nosotros, es su Espíritu Santo que nos atrajo. Por eso nunca olvides la cruz de Cristo, mantén firme la mirada en Cristo, en esa cruz del Calvario donde se derramó preciosa sangre del Salvador por ti, por salvarte de tus pecados, para que tengas vida plena, para que alcances un horizonte maravilloso, para que tengas la dicha de entrar en las calles de oro y el mar de cristal, ver allí en la tierra nueva. Por eso Cristo vino por ti. Y si aún tú fueses la única persona perdida en este mundo, Cristo habría dejado todo solo por ti. Luego también tenemos la sexta enseñanza, solo a Dios, honra, gloria y obediencia. El verso 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Luego de Pablo mencionar cómo fue rescatado y cómo la gracia le dio el privilegio de ser ministro de Dios, él da honra y gloria. El que debe estar sentado en el trono del corazón es Cristo. Nadie más, nada más. Ese sea tu ideal. Que toda la honra sea para Él, todo el respeto, toda la reverencia, toda la gloria, todos los créditos y toda la obediencia suprema, solamente a Él le debes, a Él le debemos, querido amigo y amiga, no a los hombres, sino a tu nombre, gloria, dice la Biblia. En séptimo lugar, somos hijos de una guerra espiritual. El verso 18, en la parte final, dice Pablo a Timoteo, en cuanto a ti, que milites por ellas la buena milicia. Amigo y amiga, somos hijos de una guerra espiritual, una guerra entre el bien y el mal. No hay términos medios, y eso vamos a ver en un momento. ¿Es el bien o es el mal? Tú elegiste el bien, tú elegiste a Cristo, pero estamos en una lucha. No olvides, hay un conflicto que nuestros ojos no ven, pero en este mundo se desarrolla un conflicto como nunca jamás hubo en toda la historia de este universo. Una guerra entre el bien y el mal. Cristo y sus ángeles, y nosotros, y Satanás y sus ángeles. Esa guerra se inició en el cielo. Entonces estamos militando, estamos peleando, estamos luchando. Somos de cierta manera como soldados que peleamos junto a nuestro gran capitán, Cristo Jesús. Esta guerra ya está ganada. Cristo murió en la cruz y venció. Solamente que Satanás trata de hacer perder en el poco tiempo que le queda a la mayor cantidad de personas. Y sobre todo también trata de hacer perder a los que están en Cristo.
Satanás no se contenta de que uno haya entregado la vida a Jesús. Él se enardece cuando una presa suya fue arrebatada de sus manos y busca todas las maneras posibles para arrebatar de las manos de Dios a un ser humano. Por eso tu única seguridad es Cristo y su palabra. Finalmente, solo existen dos caminos. El bien es Cristo y el mal, Satanás. El verso 20 menciona, refiriéndose a los que habían desechado la buena doctrina y habían naufragado en la fe. Dice, entre ellos están Humeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto no se refiere necesariamente cuando Dios permitió que Job fuera probado por Satanás para ver su fe y le dio a Satanás la autorización, podríamos llamar así, para que sea probada su fe. En este caso, Pablo está mencionando personajes que se apartaron de la fe. No eran fieles como Job, sino se habían apartado de la fe justamente por esas falsas doctrinas y perseveraron en el pecado. Amigo, amiga, el problema peor está en permanecer en pecado. A veces de repente por un accidente pecamos, pero otra cosa muy distinta es que nos guste estar en el pecado y no quisiésemos salir de allí, no queramos apartarnos y quisiéramos aún más aferrarnos al pecado, gustar del pecado y ser rebeldes a la palabra de Dios. A eso se refiere que Pablo los entregó a Satanás, es decir, los expulsó de cierta manera de la iglesia, de la fe. Aunque no dice esto aquí necesariamente, por el contexto podemos entender así. Como ellos perseveraban en el pecado, entonces, ¿cuál es el otro terreno? Es el mal. Cuando despreciamos el bien, automáticamente estamos en el lado del mal, estamos en el lado de Satanás. Y eso sucede. Y no es una decisión que lo hace otra persona, nosotros mismos podemos hacer esta decisión. Al desechar el bien, al desechar la palabra, al desechar a Cristo, automáticamente estamos en las filas de Satanás. No hay término medio. La Biblia no menciona que alguien puede decir, bueno, hay el bien y hay el mal, yo voy a permanecer en el lado neutro. No hay. Cristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si el que no es contra nosotros, es por nosotros. Es decir, solo hay dos caminos. Elige el bien. Entonces, lo que puedes hacer hoy para aplicar a tu vida es que te mantengas lejos de doctrinas contrarias a la Biblia. Y Satanás es astuto de presentarnos de muchas maneras, en formas de contenidos, en formas de lecturas, eh, de libros, de filosofías, de ideologías, de formas de vivir, etcétera. Mantente en la senda de Cristo, anda en la senda de Cristo, anda en la palabra, ama la palabra y vive la palabra, por favor. Ahora acompáñame a terminar con una oración. Dios nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por darnos la fe, la esperanza y el amor, y así como Pablo te damos las gracias por darnos tu abundante gracia y rescatarnos del pecado, y gracias a ello podemos decir que estamos en ti y que podemos ser victoriosos contigo, Señor. Manténnos en tu palabra. Si por alguna razón alguna parte de nuestra vida no está en tu palabra y tal vez no nos damos cuenta, repréndenos, Señor. Disciplínanos, Señor, si es necesario, pero llévanos a la senda correcta. Queremos ser hijos e hijas de la palabra de Dios. Padre amado, gracias por venir hacia nosotros y salvarnos a nosotros los pecadores. Muchas gracias. A ti sea honra, gloria y obediencia para siempre, Señor nuestro. Haznos victoriosos en esta guerra espiritual.
Asimismo, Señor, pedirte de manera especial por las personas que escuchan en este momento. Si alguien está pasando alguna lucha terrible, tal vez quiere desistir, por favor, Padre, dale tu mano y dile, yo soy el que te levanta, el que te toma de la mano y te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa sea tu voz hacia la persona que de repente está pasando dificultades, Señor, en este momento. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.